a todos ustedes por el tiempo que le están dando, ¿verdad? Que estuvimos toda esta semana, estos 9 días de la novena, por la beatificación del Padre McGivney. Y a su vez también al Padre, muchas gracias, que cerramos con este colofón, cerramos con esta plática de él, del Padre McGivney también. Y le damos gracias por el tiempo también que nos ha otorgado para continuar. Sin más preámbulo, continuamos para que sea más leve este tiempo. Muchas gracias. Gracias, digno diputado de Estado. Y pues ahora sí, les voy a hacer una muy breve semblanza, porque lo importante aquí es escuchar a nuestro querido amigo, caballero de Colón, al padre José Luis Bautista, y sería imposible leer siquiera una síntesis curricular. Les quiero compartir que el padre José Luis Bautista es un sacerdote católico de la Arquidiócesis de Puebla, historiador y canonista, caballero de Colón, capellán del Consejo 11849, amigo y colaborador del Consejo 4214 Francisco Javier Alegre, comunicador católico, fundador de varios programas de radio y televisión y co-conductor de varios programas que cubren los más importantes actos de piedad popular en la Arquidiócesis de Puebla. Capellán y miembro del comité de organización de la procesión de Viernes Santo de la ciudad de Puebla, profesor del seminario palafoxiano, profesor en programas de posgrado en universidades como UPAEP y La Salle en la ciudad de Puebla, encargado del santuario a San Judas Tadeo en la ciudad de Puebla, coordinador arquidiocesano de Pastoral de la Salud en la Arquidiócesis de Puebla, un valiente guerrero de Dios, un hombre de fe y un siempre dispuesto presbítero de la Iglesia. Querido Padre José Luis, bienvenido, está en su casa, los Caballeros de Colón. Es suyo el micrófono. Muy buenas noches a todos ustedes. Un abrazo fraterno, un abrazo de unidad, un abrazo de caridad y de patriotismo a todos ustedes, precisamente porque todos estamos llenos de alegría, porque el día de mañana, hora de México, será beatificado el gran sacerdote Michael J. McGivney, o más bien Michael Joseph McGivney Lynch, que eran sus apellidos tanto paterno como materno. He de decir que será el primer párroco beatificado de los Estados Unidos. Dicen las crónicas que el día 15 de agosto en Connecticut del año 1990 se agotaron todos los carruajes que abarcaron millas en Batterbury para llevar al sepulcro a un hombre que había muerto extrañamente como el día de hoy de una pandemia que podría ser pulmonía o neumonía en el año 1990. Murió a los 38 años, 2 meses, hace 130 años, pero dejó un gran legado que, a decir de sus biografistas, un legado que se adelantó a el documento de cuestión social del Papa León XIII, la Rerum Novarum, pero también un hombre que se adelantó al juicio de la historia del Concilio Vaticano II. Pero, ¿quién fue Michael Joseph J. McGivney Lynch? Creo que la vida de este hombre viene a repercutir la situación que estamos viviendo en 3 temas fundamentales. El primero, la cuestión de los migrantes en el mundo entero, que reiteradamente ha defendido tanto Juan Pablo II como Benedicto XVI y el actual pontífice Francisco. Segundo, la actividad
de los católicos en las realidades temporales que tienen que ser iluminadas por su propia vida. Y tercero, ¿qué significa ser un católico comprometido siempre bajo la autoridad del Romano Pontífice? Quisiera exponer estos 3 puntos, no solamente en la vida de Michael J. McGivney, del Venerable, sino en especial cómo podemos aplicar rasgos de sus virtudes heroicas en nuestra vida. Michael Joseph, sus papás eran irlandeses, Patrick McGivney y Mary Lynch, y salieron de Irlanda precisamente a el norte de Estados Unidos porque tenían la ilusión de trabajar. Ese sería el primer punto, la cuestión de los migrantes. Pero el detalle es que van a Estados Unidos y ustedes saben que Estados Unidos se constituyó como nación, pero en una religión cristiana, no católica, lo que se llamaría en un principio los protestantes. El primer problema que enfrentó este matrimonio, porque se casaron en Battenburg, fue el rechazo que tristemente los sindicatos y los habitantes de Connecticut rechazaban a las familias católicas, y tristemente el problema de que por cuestiones de religión llegaban a matar a algunos católicos, dejando en la orfandad y en la viudez tanto a los niños como a la esposa. Él fue el primogénito de 13 hermanos, pero sus papás eran pobres. Por tanto, lo primero que vive Michael cuando nace el 12 de agosto de 1852 fue un flagelo terrible, la pobreza. Migrantes venidos de Irlanda en una tierra extraña y aparte pobres. Es una situación que el día de hoy se vive con los migrantes de cualquier lugar del mundo que llegan a un país extraño y llegan sin dinero. Él fue el mayor de 13 hermanos, pero por la pobreza, 7 de sus hermanos murieron y solamente sobrevivieron él, 2 de sus hermanos y 4 hermanas. Él estudió en las escuelas públicas de su natural Battenburg desde 1852 hasta el año 1865. Pero lo que reconocemos en este hermano, le llamo hermano para entender el sentido de la fraternidad, es que dejó a un lado los estudios precisamente cuando concluía la guerra civil en el año 1865, porque los recursos de su familia eran escasos. Su papá trabajaba en una fábrica y él a los 13 años tuvo que trabajar en una fábrica para llevar unos pocos dólares a su casa. Sacrifica parte de sus proyectos personales precisamente para entregar a sus 13 años dinero a su familia. Y ahí podemos contemplar en la actualidad cuántos niños y adolescentes tienen que trabajar porque el dinero no alcanza. Si nos metiéramos en la mente y en el corazón del padre Michael J. McGivney, indudablemente había en su corazón desolación y tristeza.
Pero ¿qué es lo grandioso de este niño, de este adolescente? Que sus papás eran practicantes de su fe. Que sus papás, al igual que él, acudían a la Eucaristía, aún en medio del rechazo de los demás, y su gran soporte fue precisamente junto a la vida de oración, su relación con la Santísima Virgen María. Soporta el flagelo de la pobreza y también soporta el trabajar en una fábrica desde los 13 a los 16 años, porque la economía era dura y difícil para su familia. A los 16 años ingresa a 4 universidades que eran precisamente propiedad de los religiosos. Su vocación a los 16 años había madurado porque la pobreza, el trabajo, hace madurar al hombre cuando es positivo. Y estudió en universidades, seminarios, tanto de Quebec como de Montreal y de Nueva York, que eran de los vicentinos, de los sulpicianos y de los jesuitas. Pero para el año 1873, su papá morirá y tiene que dejar a un lado sus estudios, porque nuevamente vemos en el corazón de este chico su interés por su mamá y su interés por sus pequeños hermanos. Un hombre que desde un principio vive la virtud heroica del desprendimiento, de despojarse de sí, aún en un principio de despojarse de su vocación como sacerdote, con tal de ayudar a su madre que había quedado viuda y a sus hermanos que habían quedado huérfanos. Vemos cómo esta historia humana él la entiende como historia salvífica y después parte de su propia historia la lleva a solucionar muchas historias comunes a él al idear a los caballeros de Colón. Hubo un santo obispo, creo que el obispo más respetado de fines del siglo XIX y de la segunda mitad del siglo XX. Me refiero a el gran obispo James Gibson, que fue alabado por Taft y por Roosevelt, habiendo sido dicho este último, que era la figura más importante de los Estados Unidos cuando murió en la segunda década del siglo XX. Yo supongo que este obispo Gibbons vio en este joven Michael J. McGivney la interesa, porque lo que dicen sus biografistas, en primer lugar, era un delicado amor al prójimo y segundo, un connotado estudiante en el aula. Este obispo costea sus estudios y él es ordenado en la primera catedral de los Estados Unidos, la Catedral de la Asunción en Baltimore, el 22 de diciembre de 1877. Al día siguiente celebra en su parroquia natal de Connecticut y el 24 de diciembre es nombrado
vicario de Santa María en New Haven. Estamos hablando que es ordenado a los 25 años. La pobreza lo hizo madurar. Las desigualdades de su tiempo contra los católicos lo hicieron madurar. Y su cercanía con Dios lo hicieron tener una fortaleza inquebrantable a los avatares de su tiempo. Desde que es nombrado vicario de la parroquia de Santa María en New Haven, su trabajo tuvo varias vertientes. Primero, su trabajo como capellán de los presos católicos, que le hizo precisamente causar admiración no solamente de los católicos, sino también de los no católicos. Segundo, su trabajo con los jóvenes, quienes veían a este joven de 25 años, un hombre joven, pero maduro por toda la situación que él vivió. Al ver varias situaciones que pasaban en Estados Unidos, lo primero que él entiende son las sociedades secretas que tanto dañaban a muchos católicos ignorantes. Y me refiero a la masonería, que sigue siendo activa en México y en cualquier parte del mundo. Una sociedad secreta contraria, como había estipulado el Papa Pío IX en el Sílabus en 1864. Segundo, veía el rechazo de los protestantes a los católicos. Porque he de decir que la primera parroquia de New Haven, Santa María, fue quemada por los protestantes. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia, como ha pasado en Chile la semana antepasada, que quemaron 2 parroquias al grito de las mujeres del trapo verde que defienden el aborto: muera la iglesia y muera Cristo. Y tercero, los católicos no eran aceptados en los sindicatos que eran de los protestantes. Yergue en el espíritu indómito del padre Michael Joseph idear un mecanismo que pudiera ayudar, en primer lugar, a no eclipsar la mirada ante las sociedades secretas. Ese fue el acabose de México, la masonería yorquina y escocesa. Segundo, crear un grupo que apoyaran los católicos como sindicato. Se adelanta al Rerum Novarum. Y tercero, crear un fondo que ayudara a las viudas y huérfanos cuando estuvieran al desamparo de una muerte accidental o provocada de los católicos. ¿Qué es lo que hace el padre? El padre va a Brooklyn, allá en Nueva York, y va a Boston, donde había grupos que apoyaban económicamente a algunos católicos vulnerables. Cuenta el sacerdote de Brooklyn que solamente lo vio una sola vez y afirma que nunca olvidaría su rostro, porque su rostro respiraba precisamente el amor
hacia los demás. Estamos hablando que el padre, cuando empieza a idear este organismo, que él quería que se llamara Hijos de Colón, pero que a decir del primer director, porque lo habían propuesto como director, pidió que mejor se llamara Caballeros de Colón, por el gran influjo que tenía Cristóbal Colón, y que hoy, como ustedes lo saben, en algunas ciudades de Estados Unidos han derribado sus estatuas, al igual que la de Fray Junípero Serra y al igual que la de Isabel la Católica. Yo creo que atrás de estas protestas están los grupos masónicos que tristemente siguen siendo activos en Estados Unidos. Y tal vez si podríamos pensar en lo que afirma este ideólogo Gramsci, las minorías activas controlan a las mayorías pasivas. Como pasa hoy, que los católicos dormimos el sueño de los justos porque no decimos absolutamente nada. En cambio, lo grandioso del padre Michael J. McGivney es que supo, con un puñado de 24 hombres, cambiar y transformar a este grupo de católicos que eran perseguidos y vejados. El diario de New Haven, el 9 de febrero del año 1982, afirma que un día antes, en el sótano de la iglesia de Santa María, se había reunido un pequeño grupo de hombres al mando de un hombre bueno, de un hombre santo, que en aquel tiempo no había cumplido 28 años. 27 años. Si yo me preguntara como sacerdote o le preguntara a los capellanes de ustedes, ¿qué proyectos como clérigos teníamos a los 27 años? Podríamos morir y la historia taparía inmediatamente nuestras acciones. Este hombre, antes de cumplir a 28 años, a sus 27 años, se había adelantado a su tiempo al formar precisamente este organismo que tuvo su aprobación por parte del Congreso de Connecticut el 29 de marzo de 1882, donde se entiende, se formula, 1880, donde se formula precisamente el ideario de los Caballeros de Colón. Michael Joseph afirma que él hace este organismo primero para que las organizaciones secretas no captaran a los católicos y por ende el darles facilidades a los hombres para que pudieran pertenecer a esta organización. Segundo, él pide precisamente que este pequeño grupo cree un fondo para ayudar a las viudas y a los huérfanos a no quedar desprotegidos ante la muerte súbita o provocada de los esposos o padres. ¿Qué es lo que pedía? ¿Quiénes podían pertenecer a este puñado de hombres que era significativo? Porque si 12 fueron las tribus de Israel y 12 fueron los apóstoles, eran 24 varones. ¿Qué es lo que pedía Michael J. McGivney? Que fueran católicos practicantes y obedientes a la iglesia.
el sentido de católico practicante provenía precisamente de su propia experiencia, porque él supo, en medio de las dificultades de su niñez y de su adolescencia, ser católico practicante y no ser cooptado por organizaciones secretas. Segundo, él había vivido en carne propia la pobreza y la orfandad de su papá. Él había empezado a trabajar a los 13 años. Él había dejado sus estudios porque su papá había muerto. Y él, un hombre visionario, supo aquilatar en la mente y en el corazón de aquellos 24 hombres católicos el sentido de la congruencia, pero en especial el sentido de la pertenencia a la Iglesia Católica. Porque cuántas veces no hemos escuchado hoy en día, aún de católicos: yo creo en Cristo, pero no creo en la Iglesia. Ya lo decía el gran padre apostólico San Ignacio de Antioquía en el siglo II de la era cristiana, en la carta a los de Esmirna, que por cierto hubo un temblor allá. Él decía: donde está la Iglesia, está Cristo. Y donde está Cristo, ahí está la Iglesia. En un principio, ¿cuál sería el primer faro, el primer proyecto de esta organización? Sería la caridad. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, había afirmado que sobre las 3 virtudes teologales, la caridad nunca va a pasar. El primer eje, el primer grado para el Padre era la vivencia del amor. Porque cuando hay amor, se logra absolutamente todo. El amor va a ser el motor de los caballeros de Colón. A él lo habían propuesto de director, pero no sé qué sabía el padre Michael J. McKinney de los sacerdotes, que él dijo: no tiene que ser sacerdote, tiene que ser laico. ¿Qué había visto el padre de los sacerdotes? Tal vez se parecía a Juan Bautista de la Salle, que él pidió que su sucesor no fuera sacerdote, sino fuera laico. Pero lo grandioso es que el día de mañana será nombrado beato el primer párroco de Estados Unidos. Por un lado, a mí me da tristeza. ¿Acaso los párrocos no viven la santidad? Porque este hombre murió a los 38 años. Y a los 38 años ya era santo. ¿Cuántos de nosotros como laicos y sacerdotes tenemos 50, 60 años y nos falta muchísimo para vivir la heroicidad de las virtudes en tal grado? ¿Cuál es el segundo foco o grado? La unidad. La Iglesia es una. Y los católicos de New Haven tenían que ser unos, porque solamente viviendo la unidad se reconoce la Iglesia perfecta de Cristo. ¿Qué ha pasado en nuestra Iglesia cuando se rompe la unidad? Cisma de Occidente, cisma de Aviñón, el rompimiento con la Iglesia bizantina, cuando rompe esta unidad Martín Lutero, Zwinglio, Calvino y Enrique VIII. La unidad en torno a los pastores. Como decía San Agustín: con ustedes soy cristiano, para ustedes soy su obispo. Unidad que debemos de vivir en torno al párroco, en torno al obispo, en torno al pastor.
Ya después se agrega la fraternidad, porque todos somos hermanos, porque Cristo vino a morir, no solo por católicos, Cristo vino a morir y a resucitar por evangélicos, por metodistas, por bizantinos, por mormones, por testigos, por masones, por todos. Y cuarto grado, el patriotismo. Él se adelantó a lo que decía John Fitzgerald Kennedy. No le preguntes a tu patria qué va a hacer por ti. No le preguntes a tu patria si te va a dar un bono cada 2 meses. Como decía Confucio, no des el pescado, enseña a pescar. Bueno, estas son acciones populistas de muchos gobiernos. Dar dinero en calidad de votos electorales para el futuro. La patria se adelanta también, y ojalá que ustedes leen mucho, los caballeros de Colón leen mucho, indudablemente. Vean algún día el capítulo 11 y 12 del libro Memoria e Identidad de San Juan Pablo II, donde habla de la patria y del patriotismo y del patrimonio. Estos serían los 4 ejes de su obra. Y 2 años después, 4 años después, en el año 1884, es trasladado a un pequeño pueblo, unas millas de New Haven, a la iglesia de Santo Tomás. Estuvo 7 años en Santa María, New Haven, y afirman las crónicas que cuando se va de ahí, la gente lloró a raudales porque se había ganado el cariño, la admiración, no solo de católicos, sino se había ganado el respeto de los que no eran católicos. Si Michael J. McGivney había nacido en 1852 y lo trasladan en 1884, un sacerdote de escasos 32 años se había ganado el respeto y la admiración de mucha gente. Es trasladado a esta iglesia a unas 10 millas de New Haven, y ahí hace una gran labor entre sus fieles. Él ciertamente fue delicado en salud siempre y no gozó de salud. Si nosotros vemos las crónicas en Estados Unidos, en 1890, hubo una especie de pandemia que asoló a miles de estadounidenses. Claro, no en los grados de ahora, porque han muerto más de 200,000 estadounidenses. Y aquí en México más de 91 mexicanos, según las cifras oficiales. Él se enferma súbitamente en agosto de una especie de pulmonía de la cual no sale, y el 14 de agosto del año 1890, habiendo cumplido 38 años, 2 días, fallece. Es sepultado en Connecticut, en su tierra, y en el centenario lleva sus restos en el año 1990 a la iglesia de New Haven, en la iglesia de Santa María. Se inicia su proceso de canonización en 1997. 6 años después se le declara
heroicidad en sus virtudes. En el año 2008, su Santidad Benedicto XVI lo declara venerable y el pasado 27 de mayo del año 2020, su Santidad Francisco lo declara venerable. ¿Cuál fue el milagro? En el año 2015, una madre embarazada, bueno, mamá de familia, no religiosa, una mamá, su hijo en el seno materno está afectado por una enfermedad, científicamente hablando. Le recomendaban abortar porque ese es el caso en esos lugares. Ella se encomienda a la intercesión del padre McGivney y extrañamente, asombrosamente, milagrosamente, aquella enfermedad desaparece y es por eso que cuando se comprueba científicamente este milagro bastó para que el padre fuera elevado el día de mañana a la penúltima etapa de la canonización, que es precisamente la beatitud. Porque sabemos que en un proceso de canonización, primero se le declara heroicas sus virtudes, lo que sería siervo de Dios, después se le declara venerable, finalmente cuando hay un milagro no objetado, se le declara beato y puede recibir veneración. La va a recibir ahora en New Haven, en la iglesia de Santa María, en la iglesia de Santo Tomás, en Connecticut. Y finalmente, esperamos un segundo milagro. Si es declarado santo, él tendría que ser venerado en la Iglesia Universal. ¿Qué virtudes heroicas vive él? Creo que la primera virtud que es el eje de su ministerio es el amor. El amor a sus padres, el amor a sus hermanos, el amor a todos sus fieles. Porque la intención precisamente al formar los Caballeros de Colón es el amor a los migrantes, porque él era migrante, él era irlandés y él veía cómo a los migrantes en el año 1860 se les despreciaba. Cualquier parecido con el hoy es pura coincidencia, porque han pasado 160 años de que Michael ya era consciente de esto y hoy en varios países del mundo se desprecia, se denigra a los migrantes. Eso es lo grandioso de Michael. Supo amar a los migrantes porque él fue migrante y porque su familia vivió una situación de tristeza y de desolación. Pero también adelantándose a León XIII con su Rerum Novarum, supo ser prójimo con los obreros de su tiempo. Y la gran pregunta en México sería, ¿los patrones aman a sus trabajadores? Bueno, hoy les llaman colaboradores, pero para el caso es lo mismo. Hoy tenemos economía con rostro humano. Y aquí puedo hacer un paréntesis cultural. Cuando uno lee la Rerum Novarum de 1891 de León XIII, en aquel tiempo solamente trabajaba el papá. Y León XIII, ¿qué propone? El salario tiene que alcanzar para las necesidades básicas, para salir a pasear y para comprarse una propiedad. Eso lo dijo hace 129 años. Y yo me pregunto, ¿acaso el salario alcanza para esas tres posibilidades que el Papa León XIII
afirmaba. Indudablemente no. Por eso, la gran contribución a la Iglesia Católica es haber creado a los caballeros de Colón, que precisamente se fijaron a futuro en el sostenimiento de viudas y huérfanos ante el fallecimiento del papá o del esposo. Podríamos pensar que Michael, como lo dicen dos de sus biografistas, se adelanta en aquella expresión del capítulo 4 de la Lumen Gentium, número 39. Iglesia, vocación universal a la santidad. Él consideraba que la santidad no era propia solo del sacerdote o de la monjita, no. La santidad tendrían que vivirla todos los laicos. Y cuando funda con este puñado de 24 hombres los caballeros de Colón, él afirma que el católico tiene que ser congruente, que el laico tiene que ser congruente. Es decir, que el laico tiene que ser santo. Por eso, el acto que vamos a ver dentro de unas horas tiene que quedar marcado en la mente y en el corazón de los más de 15,000 consejos que hay en el mundo entero, en Estados Unidos, en América Latina, en las Antillas y en Europa. Más de 2 millones de caballeros de Colón tienen que estar alegres. Por un lado, por todos los beneficios que han dado los caballeros de Colón con el dinero que se da, que se ofrece, amén de todo lo que proporciona Caballeros de Colón. Pero también porque sabemos que la edad de los Caballeros de Colón fluctúa a los 40, 45, 50 años. La beatificación del padre McKinney tiene que ser para nosotros una reflexión. Y cada uno tiene que preguntarse, tengo tantos años, tengo 30, tengo 40, tengo 60, tengo 70. ¿Acaso he hecho yo lo necesario, sirviendo a los demás para santificarme? ¿O acaso soy caballero de Colón, pero me falta santificarme con mis obras? Me hace falta santificarme con mi integridad de vida. Me hace falta santificarme porque no conozco lo que me pide la iglesia. Porque qué terrible sería para un caballero de Colón ser católico y no ser fiel a la iglesia. Ahí tenemos a Biden. Ser católico y estar a favor del aborto. Ser católico y no comprometernos en las realidades temporales. Ser católico y no ser un empresario con rostro humano. Ser católico y ser un político desaventurado que no pone en propuestas en el Congreso la ley natural y la ley de Dios. Ser católico, pero solo de nombre, no de acción ni de compromiso. El padre se santifica cuando tiene 32 años. Perdón, 30 años. Y el padre Michael Joseph será beatificado. Y yo creo, los que somos capellanes de los Caballeros de Colón, y ustedes, queridos hermanos de diversos grados, pues tenemos que estar llenos de alegría, pero insisto, tal vez un tanto avergonzados,
porque nos da miedo comprometernos hoy. Michael lo hizo en un Estados Unidos donde la mayoría eran protestantes. Pero tuvo la valentía, tuvo el coraje que sacerdotes algunos y laicos también hemos perdido. Porque las cosas vienen, van y vienen y no decimos nada. Preferimos quedarnos callados por el qué dirán, para no comprometernos, para que no nos digan que somos mochos o conservadores. Y así tal vez la llevamos bien. Si hoy, haciendo un ejercicio de imaginación, nos hablara el padre Michael J. McGivney, ¿qué nos diría? ¿Qué nos pediría? ¿O qué nos exigiría? Y nos diría sencillamente, yo hice la Fundación de Caballeros de Colón cuando tenía 32 años. ¿Ustedes qué han hecho? Ser caballero de Colón no es solamente serlo de nombre, no es solamente decir pertenezco a tal consejo, no es solamente repartir esto o aquello, sino ser caballero de Colón compromete un cambio radical de vida, personal, familiarmente, en las realidades temporales, porque a Dios no lo podemos engañar. Qué alegría sentimos los que somos capellanes de hace ya 20 años, pero yo en lo personal me siento avergonzado porque le rebaso 12 años al Padre y veo que tal vez no he hecho lo suficiente para comprometerme con Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo en las realidades temporales. Finalmente, su amor a la Eucaristía, su amor a la vida de oración, pero en especial su amor a la Santísima Virgen María, fueron ejes fundamentales para sostener y para realizar su obra. Ojalá que nosotros así lo hagamos. Así sea, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Viva Jesús. Su reverencia, muchísimas gracias. Siempre es un gusto aprender de usted, pero además que nos confronte y que nos haga reflexionar. Me voy a permitir compartir algunos mensajes de las personas que están siguiendo esta transmisión a través de Facebook. Juan Urba nos dice que está viendo la conferencia y que manda muchos saludos. Mari Tepeyahuitl le manda muchos saludos, Padre José Luis. Hugo Vázquez dice saludos desde Ciudad Guzmán, Jalisco, del Consejo 3338 San José de Zapotlán. Carlos Alberto Soto Sánchez nos saluda, viva Jesús. Nos saludan también Martín Márquez García, del Consejo 13910. Gerardo Mendoza Verástegui, del Consejo 4214. Rosalía Nolasco Pérez, del Consejo 14838, San Rafael Guícer y Valencia. Saludos a todos, saludos al Padre José Luis. Miguel Ángel Orozco Barranco, digno capellán del Consejo 4214, comenta que la Iglesia nos bendice con la beatitud del fundador de los Caballeros de Colón.
Y Gerardo Mendoza Verástegui, encomendemos nuestra orden de Caballeros de Colón a nuestras familias y a todos nosotros, al venerable Padre Michael J. McGivney. Su reverencia, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas, 5 preguntas breves. Les pedimos a los hermanos que levanten su mano en la aplicación. En participantes hay una opción para levantar la mano y nuestro digno administrador, ya sea René o Paco, les estarán abriendo los micrófonos. 5 preguntas, por favor. Pueden ir levantando manos. Turnos. Abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si les es más fácil encender su video y levantar la mano, por acá los vemos y les damos micrófono. Un favor, ¿podrían habilitar el audio a David Vaca? Parece que quiere hacer una pregunta. Si les es más fácil encender su video y levantar la mano, por acá los vemos y les damos micrófono. Pues, buenas noches. Antes que nada, Padre José Luis, muchas gracias por transmitir su conocimiento y sobre todo su experiencia. Yo creo que más que una pregunta es un removerme la conciencia y tomar el saco para mí de que he hecho en estos 15 años que me dignifico de ser caballeros de Colón, y hago un recuento cuántos miembros, cuánto he crecido en cuanto a mi orden, en mi consejo y en mi distrito. Gracias, Padre. Removerme la conciencia. Muchas gracias, Martín. Continuamos el turno de preguntas, respuestas. Hermanos, por favor, pueden levantar la mano físicamente en su pantalla o la opción que permite el sistema. Digno diputado de Estado Rommel, vi que se encendió el cuadro, no sé si estés pidiendo la palabra. ¿Nos podrían hacer favor de habilitarle a nuestro digno diputado de Estado su micrófono? Gracias. ¿Alguna otra pregunta, dignísimos, en lo que nuestro digno diputado de Estado toma el micrófono? Muy bien. Bueno, yo quisiera destacar un punto que el padre José Luis Bautista dijo y yo quiero ahí preguntarle. Me parece un reto enorme y ciertamente tuvo que haber una inspiración divina y la firme determinación, o como diría Santa Teresa, la determinada determinación para emprender esta misión, que no era lo más sencillo, pues lo más sencillo en ese momento era haber establecido alianzas con los protestantes, haber dejado hacerse a un lado, pues, en esta captura de personas que tenían la masonería. Pero, padre, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted sabe si hubo algún acercamiento de parte de la masonería con el padre Michael J. McGivney que esté documentada? ¿Hay alguna experiencia al respecto? Porque a mí me parece que su motivación fue muy concreta y tuvo algún conocimiento de esto de manera muy cercana. Se entiende que los sacerdotes, tanto de ayer como hoy, de alguna forma conocemos algunas realidades que mucha gente no conoce.
se entiende que tal vez hubo algunos masones que se arrepintieron y que tal vez él los habrá confesado. Porque él manifiesta que el objetivo al crear los caballeros de Colón es que no se acercaran y no estuvieran en peligro de las sociedades secretas. Y la única sociedad secreta que se conocía en aquel tiempo era la masonería. Hay conversaciones que quedan en el fuero interno del sacerdote cuando es confesión o cuando es director espiritual. Pero cuando él ventila y dice que los católicos no caigan en el peligro de asociarse a sociedades secretas, está diciendo tácitamente no se asocien a la masonería. Ciertamente la información que él tenía estaba en el foro interno o tal vez en alguna plática, pero yo pienso en lo particular que fue en el foro interno. Por eso habla explícitamente de sociedades secretas. Hasta el día de hoy, el famoso sílabus de Pío IX de 1864, no ha habido un papa que haya cambiado la postura. Por tanto, sigue siendo vigente que quien es masón, indudablemente la masonería es incompatible con el ejercicio del cristianismo. Pero, como yo le he comentado tal vez en alguna otra plática, hoy en pro de un relativismo pragmático, hoy en pro de un liberalismo decadente, hoy en pro de una apertura disimulada, pues hay muchos católicos que le puedan dar paso a esto. Por eso, dice el padre Michael J. McGivney, que ¿quién tiene que participar? Aquellos católicos que precisamente sean congruentes y ante todo amen la autoridad eclesial. Cuando alguien ya no ama la autoridad eclesial, se vuelve tristemente subversivo dentro de la Iglesia Católica. Y las grandes crisis de la Iglesia Católica han sido por una virtud que se resquebraja, la obediencia. Michael siempre fue obediente, pero supo del grave peligro de la infiltración masónica. Y como yo lo comentaba en una plática a su consejo, el gran reproche que la masonería le hizo a Agustín de Iturbide fue no haberse hecho masón, porque los presidentes de la República eran masones y cambiaron su fe católica por un puñado de lentejas. Y hoy el grave problema en México es que no enfrentamos valientemente nuestro compromiso como católicos. Michael lo hizo y por eso yo decía al final de la plática, hay que estar alegres, pero también un tanto avergonzados, porque no hemos estado a la altura de las exigencias del Evangelio como sacerdotes y como laicos. Recuerdo aquel libro que fue muy citado hace como 60 años, La Iglesia duerme. Y hoy vemos una iglesia a veces dormida. No hablamos por el qué dirán, no hablamos porque no tenemos argumentos, o simplemente no hablamos para no perder privilegios que tenemos. Gracias. Su reverencia, muchísimas gracias. Gracias por su generosidad, por su tiempo, por su saber y sobre todo por su cariño que
se ha demostrado a través de muchos años para con la Orden de los Caballeros de Colón. Antes de pasar a la intervención de nuestro funcionario enlace con el Consejo Supremo, quiero leer otros saludos. Nos dice Abelino Bautista Farías, de la Mesa Redonda de Colima: es un honor y un compromiso con Jesucristo están los Caballeros de Colón. Carlos Álvarez, desde Costa Rica, del Consejo 4214, nos dice que le manda saludos desde allá. María Hernández, su alumna, la saluda desde Puebla. Dice: saludos, maestro excelentísimo. Efraín Ralero, del 4214, manda saludos. Hugo Vázquez, Abelino Bautista, viva el padre Michael J. McGivney, le agradece su participación. Y hay otros más, ahorita los iremos compilando. Pues padre, le agradezco de todo corazón y me permito dar la palabra a nuestro digno funcionario, el enlace del Consejo Supremo con los consejos de Estado que hay en México, las 5 jurisdicciones que hay en México. Adelante, dignísimo hermano William Olivera, por favor. Y me permiten compartir, puedo compartir, ¿verdad? Adelante, dignísimo. Está el reconocimiento en la pantalla. Muchas gracias. Buenas noches, padre José Luis, muchísimas gracias. Realmente su mensaje de hoy mueve un poco y recuerda que el padre McGivney no la tuvo fácil. Realmente usted cuando comenzó a mencionar me hizo recordar algo que me impactó en mi primera ida a New Haven, donde había una copia del New York Times donde decía que como una iglesia católica ensuciaba esa calle que era de la aristocracia allá en New Haven. O sea, no la tenían fácil. Una parte que a mí me impacta también de su mensaje fue cuando dijo, sus papás eran practicantes de su fe. O sea, que nosotros como padres tenemos que poner esa muestra a nuestros hijos. No hay mejor manera de educar que el ejemplo. Eso impacta, padre. Realmente me gustó mucho. Pero lo que más me impactó y creo que nos mueve a todos, algo que como Caballeros de Colón nos mueve, es que las minorías activas controlan las mayorías pasivas. O sea, que no podemos tener una actitud pasiva porque realmente una minoría está manejando muchas decisiones de trascendencia, sobre todo ahorita en nuestro México, porque estamos pasivos, la gran mayoría. Eso mueve mucho, padre, gracias. Y algo que a mí me encanta de lo que dijo, esa unidad de la iglesia perfecta de Cristo. O sea, ¿qué es lo que debemos buscar? Unidos todos. Nuestro segundo grado lo explica muy bien en esa parte. Y sobre todo, esa esperanza que nos da, que nos deja, que el ser santo es una vocación universal de todo laico y de todos, no solamente de los religiosos o padres y las religiosas, no solamente de los consagrados, sino todos los laicos que somos parte de la iglesia tenemos esa oportunidad. Yo le agradezco mucho sus reflexiones, la verdad nos mueve mucho. Muchas gracias, padre, por compartirnos y por motivar un poco a nuestro grupo de Caballeros de Colón, le agradezco muchísimo. Y pues, siguiendo lo que Fernando Limón nos propone aquí, realmente eso es un pequeño reconocimiento como Caballeros de Colón, el Consejo de Estado México Sur y el Consejo 4214, Francisco Javier Alegre de Veracruz, agradece de todo corazón a su reverencia, presbítero José Luis Bautista González, por la excelente conferencia, videoconferencia intitulada Las virtudes heroicas del padre Michael J. McGivney. Reciba con gratitud el abrazo de la oración. ¡Viva Jesús! Rommel Palma García, diputado de Estado de México Sur, William Olivera, funcionario de enlace con el Consejo Supremo, y Jorge Fernando Limón Romero, gran caballero del Consejo 4214, dan fe de este reconocimiento. Padre, sobre todo, cuente usted también con nuestras oraciones, pero le pedimos también sus oraciones para nosotros los caballeros que tanta falta nos hace. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Muchísimas gracias, dignísimo William. Y a continuación, de acuerdo a lo que me está pidiendo nuestro hermano René Sanz,
ores de la oración conclusiva, la oración por la canonización del padre Michael J. McGivney. Enseguida los pongo en pantalla. Padre José Luis, ¿nos podría hacer favor de cerrar esta jornada con la oración por la canonización del padre Michael J. McGivney? Si es tan amable, su reverencia. Déjame ponerme los lentes. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro Señor, protector del pobre y defensor de las viudas y el huérfano, tú que llamaste a tu sacerdote, el padre Michael J. McGivney, a ser un apóstol de la vida familiar cristiana y a dirigir a los jóvenes al generoso servicio de sus vecinos, por medio del ejemplo de su vida y virtud, que podamos seguir a tu Hijo Jesucristo más estrechamente, cumpliendo tu mandamiento de caridad y haciendo crecer su cuerpo, que es la Iglesia. Que la inspiración de tu siervo nos lleve a una mayor confianza en tu amor, para que podamos continuar su trabajo de cuidar del necesitado y desvalido. Humildemente te pedimos que glorifiques a tu siervo, el padre Michael J. McGivney, en la tierra, de acuerdo a los designios de tu santa voluntad. Por su intercesión, otorga el favor que yo pido. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rogad por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Venerable Michael J. McGivney, rogad por nosotros. Rogad por nosotros. Viva Jesús. Viva Jesús. Gracias a todos. Buenas noches, Padre. Buenas noches. En lo profundo del corazón de todo hombre hay un llamado. A dirigir, a proteger, a servir, a defender. Un llamado a vivir con propósito y significado. Nuestra cultura está cambiando muy rápido. Todo es tan incierto. Los hombres de hoy necesitan un grupo de hermanos, otros hombres católicos, para compartir el llamado, para caminar juntos en el viaje hacia algo mejor. Caballeros de Colón. Un nombre confiable, probado por el tiempo, presente donde están los hombres, brindando interesantes recursos en línea y apoyo para fortalecer tu fe y vivir una vida de virtudes. Cuando el mundo le dice a los hombres que se hagan a un lado, los Caballeros de Colón se mantienen firmes para dirigir con fe, proteger a nuestras familias y servir a los más necesitados. Donde los hombres están ausentes tan a menudo, los Caballeros de Colón están ahí, defendiendo lo que es preciado, lo que es sagrado, lo que es correcto, por Dios y por el prójimo, por cada uno. Somos hombres católicos que vivimos por principios, informados por la fe. Somos hijos, padres,
esposos, abuelos. Únase a nosotros en la mayor aventura de la vida para descubrir el hombre que Dios te ha llamado a ser. Hazte caballero.